Vamos a repasar un poco el conjunto o varios conjuntos que pertenecen al conjunto de los números reales. Entre ellos están los naturales. Los naturales son todos los números contables, todos los números enteros, por ejemplo, el 1, el 2, el 10, 15, todos esos son números naturales. Hay diferencia de criterios, hay gente que incluye el cero dentro de los números naturales y hay gente que no lo incluye. Ahí, en esta parte, sí hay una diferencia de criterios y entonces siempre es importante considerar con el profesor con el que estoy trabajando el tema si lo incluye o no, ¿verdad? Del Ministerio de Educación Pública se ha trabajado los números naturales a partir del cero. Quiere decir que los números naturales van desde el cero, todos los contables, de ahí hasta infinito. Ahí sigo, puedo seguir hasta hasta infinito. ¿Ok? Todos esos son los números naturales. A partir de los números naturales, nosotros podemos formar el conjunto de los números enteros. Entonces, el primer conjunto que se formó, o los primeros números que se trabajaron, son los números naturales, que son los contables. Después pasaron muchos años para que pudieran ser aprobados los números negativos. Los números negativos antes más bien se veía como algo malo, entonces más bien no eran aprobados. Se hablaba de un número negativo y lo podían hasta quemar, lo podían matar por hablar de números negativos. Mucho tiempo después fueron aprobados y entonces se considera el natural y su negativo, ¿verdad? Entonces podemos hablar el 0 como elemento neutro. Luego tenemos el 1 y entonces podemos hablar del menos 1. Podemos hablar del 2 y del menos 2. Y de esta manera, cada uno de los números naturales le vamos asignando un número negativo y todos estos números, perdón, se llaman el conjunto de los números enteros. Aquí sigue avanzando hasta infinito, tanto los positivos como los negativos. Y sigue avanzando. Entonces tenemos los números naturales y los números enteros. ¿Ok? Si nosotros revisamos una recta numérica, en la recta numérica podríamos encontrar todos estos números. Podríamos encontrar el 0, el 1, 2, menos 1, menos 2 y así cada uno de ellos. Entonces, nosotros podemos ubicar un número entre el 1 y el 2. ¿Ok? Nosotros podemos asegurar que existen números entre el 1 y el 2, ¿verdad? Que nosotros los llamamos decimales, hemos llamado de esa manera, ¿verdad? Entre el 1 y el 2 está el 1,5, por ejemplo. Pero son números que se obtienen, ¿verdad? Por una fracción, por una división, o una parte de, ¿ok? Entonces, esos números nacen a partir de los números enteros. Cuando yo divido un entero sobre otro entero, es donde se llegan a formar estas fracciones que se le llaman, el símbolo es una Q, una Q,
La n es de los naturales, la z es de los enteros y la q es de los racionales. ¿Cuáles son los racionales? Los racionales son todas las fracciones, ¿ok? Vamos a ponerlo así, todas las fracciones. Recuerden que una fracción puedo ver como una división. Entonces son las fracciones o las divisiones de un número entero sobre o dividido por otro entero. Entero, fracción, entero por entero. Si yo divido un entero por otro entero, se me va a formar un número racional. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo la fracción medio, 1 sobre 2, esa fracción es un número racional. ¿Ok? Si yo tengo la fracción 2 tercios, ese es un número racional. Pero lo interesante es que los enteros también son racionales. Que los enteros, digamos que si lo vemos en términos de fracción, el entero está dividido por 1. Que si yo divido menos 3, lo divido por 1, sigue siendo menos 3. Y está cumpliendo con la definición de número racional. Para ser número racional, yo tengo que tener una fracción o una división de un entero arriba y un entero abajo. Menos 3 es entero, 1 es entero, eso es un número racional. Entonces, esto es muy importante, porque entonces nosotros tenemos que los números enteros son números racionales y también los números naturales son números racionales, ¿verdad? Porque aquí hay un juego de palabras, ¿ok? Tengo los naturales, ¿ok? Los naturales, los naturales son todos los contables. Entonces, a partir de los naturales se forman los enteros. Quiere decir que todo número natural es entero, pero no todo número entero es natural.